Hermanos, esta mañana el título es Jesús, el objeto de nuestra fe. Vamos a hablar de la fe. Hemos estado viendo a Juan, vamos a ver a Juan capítulo 6, del 16 al 29. Si tienen su Biblia lo pueden abrir ahí, por favor. La fe es algo que todos practicamos. Todos practicamos fe de una forma o de otra. Pero la pregunta es, ¿dónde está su fe puesta? ¿En quién está su fe puesta? ¿Quién es el objeto de su fe? Regularmente, muchos teólogos están de acuerdo que solo hay dos lugares donde su fe puede estar puesta. Una es en usted misma y la otra es en Dios. Esos son los únicos dos lugares que hay. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando pasa algo, le pasa algo a usted, algo difícil en su vida, la primera persona que usted busca que le ayude es ¿quién? Usted. Es algo natural en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nosotros podemos resolver eso en lo que nos encontramos. Y a veces sí podemos. Pero muchas veces hay cosas que no vamos a poder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esa fe y basado en nuestro conocimiento buscamos solución en conocimiento humano. Buscamos solución en el dinero, buscamos solución en las amistades. No hay nada malo en eso, en buscar soluciones a su vida. Pero últimamente la fe tiene que estar puesta, como vamos a ver, en Dios. Entonces, lo que es difícil de la fe, cuando uno ha nacido de nuevo, es tener aquí, poner uno su fe en esta mano, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo pensar, en lo que yo he aprendido que me funciona, y poco a poco empezar a soltar eso que tengo acá y poner esa fe en las manos de Dios. Eso es lo que nos cuesta a la mayoría de nosotros y eso es lo que batallamos. Por eso las Escrituras dicen que tenemos que crecer de fe en fe y de gloria en gloria. Es un proceso. La mayoría de ustedes que conocen a Cristo ya tenemos suficiente fe para la salvación, ¿verdad? Pero aún en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida práctica hay cosas que realmente, áreas en nuestras vidas que no le confiamos a Él. ¿Ok? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros sigamos creciendo en nuestra fe. Entonces vamos a ver acá, Juan 6 del 16 al 29, esto es lo que dice, si tienen sus Biblias abiertas, dice lo siguiente. Aquí está, dice: al atardecer sus discípulos descendieron al mar y subieron en una barca. Se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Recuérdese, antes de esto, ¿qué era lo que había hecho Jesús? Se había cruzado el mar de Galilea, había llegado a un lugar, se había sentado él ahí con sus discípulos, él sabiendo que las multitudes iban a venir hacia él y él los alimentó. Después de esto, lo buscaban a él para hacerlo rey. Hablamos de todo eso. Entonces vino él, en los otros evangelios nos dice que vino él y le dijo a sus discípulos: regrésense, váyanse al otro lado, yo me voy a quedar acá. Él se fue a un lugar alto y se puso a orar, y aquí es donde nos encontramos. Entonces dice: y al atardecer sus discípulos descendieron al mar para irse al otro lado y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, como Jesús les había dicho, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Él estaba orando y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, esos más o menos de 3 a 4 millas, ellos se encontraban más o menos en el centro del mar de Galilea, que es un lago enorme, un lago salado. Ellos estaban remando ahí y estaban más o menos en medio y había un viento fuerte, dice. Estaba a 25 o 30 estadios. Vieron a Jesús caminando sobre el agua y acercándose a la barca donde ellos estaban y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Inmediatamente. Al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Todos los discípulos se habían ido solos, como Jesús les dijo, solo había una barca. La multitud se quedó buscando a Jesús, él estaba orando, no lo podían encontrar.
Después viene Jesús y milagrosamente se va caminando en el lago y ellos están en medio con un viento batallando fuerte. Lo ven caminar a Jesús, se asustan. De ahí cuando lo reconocen que es Él, les dicen a Jesús que entre a la barca. Jesús no entra, sino que están en medio del lago, 3-4 millas de la orilla, del otro lado donde iban. Inmediatamente llega Jesús con el barco al otro lado. Un milagro, ¿no? Entonces dicen, y ellos se dieron cuenta que solo había habido una barca y estaban solos. Entonces 23 dice, y vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después del que el Señor había dado gracias. Habían otras barcas ahí, vinieron otras barcas. Realmente no sabemos por qué estaban esas barcas ahí que habían venido después. Recuérdese que aprendimos que Jesús había alimentado 5,000 hombres, dice la Escritura, con 20,000 personas entre hombres, mujeres y niños. En un pueblo que era muy pequeño y no había mucha comida. Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí esas barcas? Se supone que posiblemente dos cosas. Una era que había una oportunidad de hacer negocio. Ven que hay un montón, 20,000 personas que necesitan regresar. Bueno, hay eso, ¿no? Esa es una de las cosas que se cree. La otra se cree de que ellos, perdón, había habido una tormenta en la noche y estas barcas andaban ahí y entonces buscaron un lugar seguro donde ir y supuestamente fueron ahí nada más para pasar la noche. Esa es la otra, pero realmente no sabemos por qué habían llegado estas barcas ahí. Pero eso dice, por tanto, vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Y dice 24, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. De repente habían barcas ahí para ellos y se fueron al otro lado buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y le dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. En el 27 les dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estas multitudes. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ahí tenemos, ¿dónde va a poner su fe usted? Él estaba diciendo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean básicamente en mí, en Él, el que Dios ha enviado. Entonces esta mañana vamos a ver tres cosas. Vamos a ver dos características de las personas que han hecho Jesús el centro de su fe. También vamos a ver dos características de personas que se han hecho ellos mismos el centro de su fe. Y de último vamos a ver cómo hacer a Jesús el centro de su fe. Para entender esto tenemos que definir qué es la fe. Hay muchas enseñanzas erróneas allá afuera de qué es la fe. Y lo vamos a explicar, así que pongan mucha atención, esto es muy importante, estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe bíblica? Hebreos 11.1, abra sus Biblias y vaya ahí. Hebreos 11.1, vamos a hablar de qué es la fe bíblica. Porque muchas veces usted puede decir, bueno, yo tengo fe de esto y esto y esto, pero la fe posiblemente no está en Dios y no está en usted. Eso no es fe bíblica. Tenemos que ver si eso que usted está deseando es algo que Dios ha prometido que Él va a hacer. Eso no es fe bíblica tampoco. Entonces, Hebreos 11.1 dice lo siguiente, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay bastante ahí. Lo vamos a explicar un poquito lo suficiente para empezar a entender qué es la fe bíblica. Ahora bien, la fe es la certeza, dice aquí. Esa palabra certeza significa evidencia. La fe es la evidencia. ¿Qué evidencia estaba aquí hablando Pablo? Cuando Pablo está escribiendo esto aquí,
Él se refiere que es la evidencia que Dios ya nos ha dado. ¿Qué evidencia ha dado Dios? Que realmente le podemos confiar. Cuando usted viene y lee la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia y usted ve las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, por ejemplo, que voy a hacer esto, 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 y Dios lo hace, eso es evidencia. ¿Evidencia de qué? De que lo que Dios promete, Él lo hace. Ponga atención, Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Y aquí dice, ahora bien, la fe es la certeza, es la evidencia de lo que se espera. Entonces nosotros sabiendo que Dios ha prometido en el pasado, y podemos leer a través de la historia bíblica, podemos ver que Él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Voy a sacar al pueblo de Israel, lo hizo. Voy a hacer esto, lo hizo. Voy a hacer esto, lo hizo. Eso nos da evidencia de que Dios es un Dios de su palabra y lo que Él promete, Él lo cumple. Y eso que causa en nosotros es la certeza de lo que se espera. Entonces usted y yo podemos decir, bueno, mi fe está en Dios. Yo sé que lo que Él promete, Él lo hace. ¿Cómo sé yo? Porque hay evidencia en el pasado. Ahora yo puedo esperar por las promesas que Él tiene, que están en la Biblia para nosotros, que Él las va a hacer. Después dice la convicción de lo que no se ve. La evidencia de las promesas cumplidas de Dios es tan grande que podemos esperar lo mismo para nosotros al punto que podemos confiar en Dios. Aunque nunca hemos visto con nuestros ojos lo que Él ha prometido y cumplido. Yo no estaba ahí cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto. Yo no estaba ahí cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y Dios hizo la promesa a Abraham de que él iba a dar su hijo un día y que él iba a ser bendecido a través de las naciones. No estaba ahí, pero todo eso, esas promesas, muchas de ellas ya se cumplieron. No las pude ver, pero por eso es la convicción de lo que no se ve. Entonces nuestra fe está puesta en un Dios que promete cosas y las ha hecho promesas y las ha cumplido. Entonces esa es la fe bíblica. Entonces tenemos que entender bien eso. Entonces la primera punto esta mañana es 2 características de los que han hecho Jesús el centro de su fe. 2 características podemos ver aquí. Primero en el versículo 18 dice, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento, cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 3 o 4 millas. Quiero que usted sepa esta mañana que los discípulos habían pescadores. Estos eran personas profesionales que habían cruzado ese mar, ese lago salado, muchas veces. Esto que pasa ahí es que este lugar, el mar de Galilea, es un lugar muy bajo y las montañas viene un aire frío y cuando el aire frío se viene y se junta con el aire caliente, crea esa tormenta. Esa era algo típico. Ellos sabían y sabían qué hacer. Entonces los discípulos eran pescadores con experiencia. Ellos ya habían navegado este lugar antes y sabían que habían vientos fuertes. Ellos habían remado 3 o 4 millas contra el viento. Más o menos habían remado de 6 a 9 horas y estaban en medio. Ellos no tenían temor del mar. Conocían el mar. Sabían que esto era normal. Por eso se habían ido a esa hora. Ellos sabían que el viento iba a estar a esa hora. Lo que tenemos aquí es un acontecimiento de la vida real. La fe de los discípulos iba a ser probada. A veces cuando todo va bien es fácil decir que tenemos fe en Jesús, pero ¿qué pasa cuando nuestra fe es probada? Cuando las tormentas soplan fuerte y nos azotan con los vientos a nuestra vida. Entonces nosotros podemos ver si realmente en esos tiempos dificultosos hemos puesto a Jesús como nuestra fe. O está en nosotros o está en nuestras habilidades. Las personas que han hecho Jesús el centro de su fe tienen 2 características. Tienen temor de Jesús.
tienen temor de Jesús. Vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Ellos ya conocían a Jesús, lo habían dejado al otro lado, pero aquí había pasado algo nuevo para ellos. Pero Él les dijo: soy yo, no temáis. Vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca. Dice aquí, vieron a Jesús, lo vieron con atención. Vieron a Jesús. Quiero que le quede bien claro lo que dice aquí. Vieron a Jesús. No dice que vieron a una persona caminando ahí que no reconocían. ¿A quién vieron? A Jesús. Y lo vieron con atención. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo algo que no habían visto antes. Es Jesús. Pero viene en un surfboard, viene no, viene caminando. Estamos aquí en medio del lago salado, remando 6-9 horas, 3-4 millas. ¿Cómo llegó acá? No, la orilla no está cerca. Quiere decir que Él ha caminado 3 o 4 millas en el agua. Y lo vieron. Vieron a Jesús, lo reconocieron, lo vieron con atención. Y vieron que se estaba acercando a la barca. Principalmente es bien interesante aquí porque ese verbo que es traducido como acercarse, quiere decir comenzar a ser o venir a existir. Ese es en el idioma original, venir a existir. Ellos estaban comenzando a ver quién era Jesús realmente. En su mente de ellos venía a existir algo de Jesús que ellos no habían visto antes. Y ahí se asustaron. Vieron algo en Jesús que no habían visto antes y se asustaron. ¿Por qué se asustan ahora? No habían tenido tiempo del mar antes, sabían que era Jesús, pero ¿por qué se asustaron? ¿Qué fue lo que vieron en Jesús que no habían visto antes? Y Jesús, cuando los mira, les dice, Él les dijo: soy yo, no temáis. Tenían miedo porque se dieron cuenta que estaban en la presencia de Dios. Por primeramente en su mente algo había cambiado, aunque habían visto los milagros, aunque habían visto esas cosas, vieron que este era Dios caminando en el agua. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Porque Mateo nos da más información de este mismo evento. En Mateo 14:33, esto es lo que dice. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Quiero que pongan atención aquí. Jesucristo no había sido adorado hasta este momento. ¿Saben ustedes que lo único que podemos adorar es a Dios? No podemos adorar humanos, no podemos adorar ángeles, solo a Dios. Ellos se asustaron porque se dieron cuenta por primera vez que estaban en la presencia de Dios y lo adoraron. Dios nos creó con la capacidad de tener fe. Y esa fe solo puede estar en 2 lugares, como ya les dije. Puede estar puesta en nosotros o puede estar puesta en Dios. ¿Cuál es la fe que está puesta en nosotros? La fe que está puesta en usted. Esta es cuando usted decide dónde y cómo soluciona sus problemas. Y esto no incluye a Dios o lo deja de último. Esto quiere decir: yo soy Dios. Esto no quiere decir que Dios le ha dado habilidades para resolver sus problemas. Pero el hombre sabio reconoce a Dios en todos sus caminos. Aunque algo sea simple, la persona que tiene temor de Dios dice: bueno, esto es fácil, se puede resolucionar así. Dios mío, ¿qué piensas? ¿Se da cuenta? Hay un temor, hay un respeto hacia Dios. La fe en Jesús, Dios decide dónde y cómo soluciona su problema. Y usted solo busca obedecer. Dios es Dios. Pero ¿cuál es la función del temor reverencial en nosotros? ¿Cómo nos ayuda a poner nuestra fe en Jesús? Puede que usted pregunte. El temor a Dios nos ayuda a ver lo bueno. El temor de Dios le va a ayudar a usted a ver lo bueno.
y a ver lo malo. El problema es que cuando no hay temor de Dios y vamos en el mundo sin conocer las Escrituras, vamos a pensar que todo es bueno y nos metemos a problemas. Después decimos, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque vimos algo malo y pensamos que era bueno. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer al mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. El temor del Señor nos enseña a aborrecer el mal y amar lo bueno. Eso es lo que hace. Cuando usted tiene sus hijos, ¿usted le enseña a sus hijos lo que es lo bueno y lo malo? Sí. ¿Por qué lo hace? Para que ellos aprendan a distinguir. Así es Dios con nosotros. El temor del Señor nos muestra lo que a Dios no le gusta. El problema es este: como no conocemos a Dios y las personas no conocen la Escritura, no van a saber lo que a Dios le gusta. Pero nosotros conocemos a Dios. Ustedes leen las Escrituras, ustedes están conociendo lo que a Dios le gusta. El temor de Dios no está basado en castigo para los que son creyentes. El temor de Dios no está basado en castigo. Es un respeto reverencial. Bueno, yo no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo miedo que Dios me va a castigar. No, Dios no le va a castigar. Si usted es hijo de Dios, Dios no le va a castigar. ¿Ya me entendió? No le va a castigar. Mire lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Este es el amor de Dios, este no es el amor nuestro. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, y ahí clarifica que es el amor de Dios, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Si hay temor de ser castigado por Dios, el amor de Dios no está en uno. Dios no castiga a sus hijos, pero, y aquí viene la diferencia, nos disciplina. Esa es la diferencia. Nos disciplina porque Él nos ama. Hebreos 12:6 dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? Castigo busca a alguien por un crimen que ha hecho. Eso es lo que hace la policía. Viene y busca a las personas que han hecho algo malo contra la ley, los agarra y los pone en la cárcel. Tienen que pagar y tienen que ser castigados. Si es el castigo, es esa paga. Pero no, con nosotros Él nos disciplina. ¿Cuál es la diferencia? La disciplina de Dios busca corregir al que ama, no castigar. Ustedes mismos lo hacen con sus hijos. Esa es la diferencia. Entonces, el temor que tenemos nosotros es un temor reverencial de Dios, que Él nos puede disciplinar, pero no nos disciplina para hacernos sentir mal. Vamos a sentir mal por un ratito, pero la idea es que Él quiere enseñarnos lo que es lo bueno y qué es lo malo, así como un padre lo hace con sus hijos. Nosotros que conocemos a Jesús como el Hijo de Dios y Dios, tenemos este temor reverencial, el respeto por Él, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Como ya les dije, ¿no? Una buena ilustración son los padres que disciplinan a sus hijos. Eso es por amor. Un padre que no disciplina a sus hijos, no hay amor. Usted no me ve a mí disciplinando hijos de otras personas, ¿no? Si los quiero un poquito, pero no son mis hijos. Yo disciplino a mis hijos porque los amo. Nosotros que somos hijos de Dios, que hemos aceptado, Dios hace lo mismo con nosotros. Entonces, hermanos, el temor a Jesús es un mecanismo por el cual soltamos la fe que hemos puesto en nosotros. ¿Quiere usted empezar a soltar esa fe que usted ha puesto en usted? Va a decir, yo antes iba en esta dirección, pero no, hay que tener temor de Dios, hay que tener respeto de Dios. Dios dice que no haga esto, ok, Dios, tú dices esto, ok, vamos a obedecer. ¿Ve la diferencia? Conforme usted va haciendo eso poco a poco en su vida, esa fe que está puesta en usted va a empezar a abrir la mano y va a empezar a ser puesta en Dios. La segunda característica que aquellos que han hecho a Jesús el centro de su fe es desean la compañía de Jesús.
desean la compañía de Jesús. Esto habla de que desean tener una relación con Jesús. No solo saber de Jesús, desean estar con Él. Entonces ellos querían recibirle en la barca, dice. Querían recibirle en la barca. Deseaban intensamente que Jesús subiera a la barca con ellos. ¿Por qué? Ya establecimos que ellos no tenían miedo del mar agitado y del viento fuerte. Sabemos que ellos tenían un temor respetuoso a Jesús porque finalmente se dieron que Él era el Hijo de Dios. Cuando Dios nos abre los ojos y llegamos a entender que Jesús es el Hijo de Dios, entonces lo natural que pasa es que usted quiere pasar con Jesús todo el tiempo. ¿Cuánto les está pasando eso a ustedes, hermanos? Gloria a Dios. Eso es lo que pasa. Cuando usted realmente se da cuenta que Jesús es Dios y que Él es Dios y que Él vino y murió por usted y Él lo ama, usted quiere aprender más de Él, quiere pasar más tiempo con Él. Pero ¿cómo podemos estar en la compañía de Jesús todo el tiempo? Pastor, mire, disculpe, pero yo no lo miro. No, él que se le aparece a usted, pastor, y se va a tomar una tacita de café con Él. No. ¿Cómo es que usted hace? ¿Cómo hacen esas personas que conocen a Jesús y tienen ese amor y quieren conocer? ¿Cuál es el secreto? ¿Quieren el secreto? Aquí está. Ya lo han leído, pero aquí está. Juan 15:10. Juan 15:10. Este es el secreto de cómo pasar tiempo con Jesús. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está. ¿Cuántos de ustedes, y mire cómo lo pone él, van a permanecer en mi amor? ¿Cuántos de ustedes cuando estaban saliendo con su esposa, con su esposo, y no estaban casados todavía, estaban de novios, qué era lo que ustedes querían? Estar con ella. Y tomarse una tacita de café, salir, y les miro ahí la sonrisa a las mujeres. Es que es tan guapo, yo quiero estar con él. Es que cómo habla de bonito. Y ella, yo solo quiero, yo ya ni quisiera trabajar, solo quisiera ir a salir con ella. Porque empieza a desarrollarse una relación de amor bonita. Por eso el novio y la novia quieren estar juntos todo el tiempo para conocerse más y amarse más. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Vas a estar conmigo. ¿Ya se dio cuenta? Entre más apreciamos y respetamos los mandamientos de Dios y entre más lo obedecemos, ahí vamos a estar y vamos a permanecer en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí lo que Jesús está diciendo es, mira, yo no he visto aquí en la tierra a Dios que se me aparece, mi Padre, o Él camina físicamente así conmigo. No, Él vino como humano, 100% humano. Pero ¿cómo Él experimentaba esa relación con su Padre? Obedeciendo los mandamientos. No nos está pidiendo algo que Él no hizo. Permanecemos en su compañía, en su amor, cuando obedecemos sus mandamientos. Cuando usted guarda sus mandamientos, usted empezará a enamorarse más y más de Jesús. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener eso, hermanos? Aquí está. Lea la Biblia. Lea esas cartas de amor que son inspiradas por el Espíritu Santo para que ustedes se enamoren de Él. Aquí tenemos un principio muy lindo de cómo podemos estar siempre en el amor de Jesús, de cómo podemos experimentar su amor continuamente. Pastor, ¿cómo puedo yo sentir el amor de Dios y enamorarme de Él? Aquí tenemos la respuesta, ¿no? Guardar sus mandamientos. Yo sé que ustedes han oído unas personas que dicen, qué lindo es adorar, es cómo se siente el amor de Dios. Y otros dicen, no, no se siente. Dios es amor, hermanos. La Biblia lo dice, Dios es amor. Eso es algo lindo, permanecer en el amor de Cristo. Si no guardamos sus mandamientos, no va a estar su amor ahí con nosotros. Aprendimos sobre las dos características de las personas que han hecho a Jesús el centro de su fe. Ahora vamos a aprender dos características
de los que se hacen ellos mismos el centro de su fe. Estas son personas que regularmente no han nacido de nuevo, y a veces puede que seamos nosotros, aunque hemos nacido de nuevos, hay áreas en nuestra vida donde todavía no confiamos a Dios. No es pecado eso, Dios nos está ayudando, nos está santificando, es un proceso, ¿ok? Entonces buscan a Jesús. El primer punto es, la primera característica es buscan a Jesús para conocer sus habilidades y no a Él. Mire el versículo 25, dice: cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Recuerden, ellos llegaron en los botes, en las barcas de Tiberias, llegaron ahí, y lo primero que hicieron fue buscar a Jesús. ¿Cómo llegaste ahí? Esto es interesante, esta palabra en el idioma original tiene dos preguntas. Significa cuándo y cómo. Ellos sabían que solo había una barca y que los discípulos se habían ido ahí y que Él no había entrado a la barca. Y de repente van al otro lado y ahí está Él. ¿Cómo llegaste? Hay algo raro en esto. Nadie te llevó. Ya averiguamos. ¿Nadaste? ¿Caminaste en el agua? Ellos sospechaban algo. Y por eso fue la primera pregunta que le hicieron. Tenían algo intelectual que querían entender y saber de quién era Jesús. Lo que realmente ellos estaban preguntando era: ¿cuándo y cómo llegaste aquí? Ellos querían entender que otros poderes tenía Jesús. ¿Qué usaste? Te desapareciste allá y apareciste acá. Ellos querían aprender sobre los poderes de Jesús, pero no para conocerle, solo para aprovecharse de Él. Ellos querían conocer solo para manipular a Jesús. Ellos estaban tan acostumbrados a poner su fe en ellos mismos que ellos no podían ver que Jesús era Dios. Su sobrevivencia les había enseñado a estudiar las situaciones y para poder sacar ventaja de todo aquello que estaba ahí enfrente de ellos. Y no podían ver que Jesús era Dios. Ellos también habían confundido los beneficios por el regalo. De esto hablamos un poquito el sermón pasado. Los beneficios por el regalo. Cuando nuestra fe está puesta en nosotros mismos y confiamos nuestra sobrevivencia en nosotros mismos, entonces no podremos ver que Jesús es el regalo principal, que Él es el tesoro de Dios, que Él es la perla de gran valor que Dios quiere dar. Pero desafortunadamente, lo único que podemos ver son los beneficios de Jesús, sin importarnos conocerle a Él. Esto no quiere decir que Jesús no quiere hacer nada por nosotros. Claro que quiere hacer cosas por nosotros, pero lo que Él quiere es que lo conozcamos. ¿Es importante para usted que las otras personas le conozcan? Póngase a pensar en eso. ¿Ustedes les gusta cuando otra persona se sienta y le empieza a hacer preguntas sobre usted y genuinamente quieren conocerlo? Es lindo, ¿verdad? Esa es una necesidad grande que tenemos nosotros. Jesús no tiene esa necesidad. Él, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Ellos están completos. Pero la razón que Él quiere que nosotros lo conozcamos es porque realmente vamos a aprender que ahí está nuestra vida. Y que solo en Cristo nuestra vida tiene propósito. Y que solo en Cristo podemos ser felices. Afuera de Él no podemos. Cuando nuestra fe está puesta en nosotros mismos y confiamos nuestra sobrevivencia en nosotros mismos, entonces no podremos ver a Jesús. Dios sabe que es difícil, hermanos, de poner nuestra fe en otra persona, especialmente en alguien a quien no podemos ver. Pero quiero exhortarles a seguir poniendo su fe en Jesús. Para los que ya lo han puesto, ustedes ya han visto evidencias bellas de que Él es real. ¿Cómo saben ustedes eso? La vida de ustedes ha sido tocada. ¿No lo entienden? Usted lo único que sabía que antes era así y que usted miraba en esta dirección y ahora usted es así y mira en esta dirección. Algo le ha sucedido a usted. Eso es en ese encuentro que usted ha tenido con Jesús, el primero que tuvo, y esos encuentros que usted sigue teniendo con Él.
cuando usted lee la Biblia o oye la palabra de Dios enseñada y predicada. Esos son los encuentros. Conforme usted sigue confiando en Jesús, su fe será tan real que usted ya no necesitará poder ver a Jesús para saber que Él le ama y que Él es real. Hermanos, si Jesucristo estuviera aquí físicamente todo el tiempo con nosotros, recuerden, ser físicos podría estar en un lugar al mismo tiempo. No puede estar con todos al mismo tiempo, está limitado por su cuerpo físico. Entonces yo quiero que solo esté conmigo, porque así yo sé que Él está conmigo. ¿Y con ustedes qué? Pero si Él está con nosotros, cuando nosotros obedecemos las Escrituras y estamos en su amor, entonces todos podemos disfrutar de eso. Si no, tendrían que haber millones y millones de Jesuses para poder estar con nosotros. Pero no, Él es Dios. Y una de las cualidades de Dios es que Él está 100% en todos los lugares del mundo, todo el tiempo. No 5% aquí para este servicio y otro 5% para otra iglesia. No. Él está 100% acá. Y 100% en todas las partes del mundo, de la creación. Aún hasta el infierno. Ahí está 100%. Pastor, ahí está Él. Claro que sí. Él es soberano. Él tiene que estar viendo que todo esté bien ahí. Satanás no va a estar ahí en control. Él va a estar controlado. Eso es lo lindo y la ventaja de que tenemos a un Jesús que no solo es humano ahora, está en la presencia en la presencia de Dios, pero que también a través de su Espíritu Santo Él puede estar aquí con todos nosotros. Hermanos, así que quiero exhortarlo que ponga sus ojos en Jesús y no en los regalos que Él le dará de todos modos. Salmo 9:10 dice esto: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¡Qué promesas tan lindas! Si usted desea buscar a Dios, se le dice: quiero conocer a este Jesús que están predicando. ¿Cuál es la Biblia? Voy a hacer lo que dice ahí, la voy a obedecer. Y usted ahí va a empezar a ver, va a empezar a experimentar cosas en su vida que no las entendemos. La Biblia le llama, para cuando les pasa por primera vez, nacer de nuevo. Pero ustedes, los que ya han nacido de nuevo, ya saben qué es nacer de nuevo. No se los tengo que explicar. Ustedes ya saben. Pero los que no han nacido de nuevo, es algo lindo, es algo bello. Segundo, la segunda característica de aquellos que se han hecho ellos mismos el centro de su fe es: buscan a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas. Eso todavía muchas veces lo hacemos nosotros los creyentes. Cuando hay una gran necesidad, ¿dónde está Dios? Dios mío, ayúdame. Versículo 26 dice: Jesús le respondió y le dijo: en verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Es muy interesante ver aquí que cuando nuestra mirada de fe está en nosotros mismos, no podemos ver los milagros de Dios. Ellos vieron ese pan ser multiplicado, pero no les importó. Ellos querían comer. Cuando la fe está puesta en nosotros mismos, solo buscamos cómo satisfacernos a nosotros mismos y no podían ver el milagro que apuntaba a Cristo. Es muy interesante ver aquí que cuando nuestra mirada de fe está en nosotros mismos, no podemos ver los milagros de Jesús. Las señales apuntan a Jesús. Los milagros son señales. Ustedes se han dado cuenta cuando van van manejando en la calle, van en un viaje lejos tal vez, y tienen un mapa o tienen ahí ustedes su teléfono, ¿no?, con direcciones y todo, y andan buscando. Dice aquí que hay que hacer en la izquierda en tal calle, ¿no? Y usted ve la calle ahí y ahí dice, y ahí está el nombre, es una señal y apunta para qué lado. Ustedes hacen eso, las señales apuntan. Eso es la función de los milagros. Apuntan no a dónde es su destino, sino que apuntan a alguien. Apuntan a Jesucristo. Apuntan que Él es Dios. El milagro de multiplicar pan es la señal que apuntaba a Jesús, pero no la pudieron ver.
La fe en las multitudes estaba puesta en ellos mismos, por eso ellos no podían ver a dónde la señal apuntaba. Pero ¿cómo es posible ver un milagro, hermanos? Estar ahí y no poder ver que Jesús era alguien muy especial, que Él era Dios. Increíble, ¿eh? Nos dice que somos de poca fe. Y los que estaban ahí, esas multitudes, vamos a ver más temprano dónde estaba la fe, más tarde, perdón, dónde estaba la fe de ellos puestos. Mateo 13:14 dice esto: y en ellos se cumple la profecía de estas multitudes que no podían ver a Jesús viendo los milagros, ellos solo miraban los panes para comer. Mateo 13:14 dijo Jesucristo sobre este tipo de personas: en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Tremendo, Jesús dijo esto. Mi satisfacción física apunta a mí. Vimos que las señales apuntan a Jesucristo, los milagros, y mi satisfacción física apuntan a mí. Cuando mi fe está puesta en mí mismo, mis fuerzas, mi astucia, mi conocimiento, entonces yo no podré ver a dónde apunta el milagro. Yo solo podré ver el pan multiplicado y me sustento yo mismo. Yo soy el proveedor de todo lo que necesito. Nosotros pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos la sabiduría y el conocimiento y todo eso, y por lo tanto no necesitamos poner nuestra fe en Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Su inteligencia de dónde viene? Usted dijo, bueno, yo voy a nacer inteligente y me voy a poner esto de inteligencia. No, esa fue dada a usted. Dios dijo a esta persona esto, a esta persona esto, a esta persona esto. ¿Por qué? Porque así quiso Dios. El respirar que usted respira, ¿quién le da ese oxígeno? Dios. Él creó el oxígeno. La comida que comemos, oh sí, los humanos la cocinan, los humanos la cosechan, los humanos la lavan, la procesan y todo, pero ¿quién creó la semilla y quién creó la tierra para sembrarla y quién puso el sol ahí que brille para que esa semilla crezca? No fueron los humanos, fue Dios. El vestir, todo esto es creado y provisto por Dios. Ya para terminar, hermanos, aprendimos sobre las dos características de las personas que han hecho a este mundo y a ellos mismos el centro de su fe. Ahora aprenderemos cómo hacer a Jesucristo el centro de su fe. Este es el último punto. Aquí Jesucristo nos dice: pare de trabajar para satisfacerse con las cosas de este mundo. Pare de trabajar para satisfacerse con las cosas de este mundo. Miren lo que dice el versículo 27. Trabajad no por el alimento, pero esto en el idioma original está dándose una fuerte, es imperativo y dice pare de trabajar. Pero aquí dice trabajad no por el alimento que permanece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Jesús da una orden imperativa acá: pare de trabajar. No es una sugerencia, no es una opción tampoco. Cuando Dios habla en su Biblia y tiene esa fuerza imperativa, quiere decir que es un mandamiento. Y hay dos cosas específicas que Jesús quiere que usted y yo dejemos de hacer. ¿Cuál es la primera? Pare de trabajar por alimento que perece. Que perece. ¿Qué significa esto? Alimento que está arruinado. No puede satisfacer porque tiene que comer otra vez. El alimento que está arruinado nunca nos puede dar vida eterna. Este alimento mismo se está muriendo, se está arruinando, se está descomponiendo. Pero ¿dónde pasamos la mayoría de nuestra vida nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que algunas veces nosotros trabajamos más por los alimentos de este mundo y dejamos de buscar el alimento eterno. Esto no quiere decir, hermano, que Dios está diciendo no trabajen.
No está diciendo eso. En la Biblia dice que el que no trabaje no va a comer. Pero aquí el punto es este. El punto es que la mayoría de las horas del día lo trabajamos ¿para qué? Para comer, para la renta, para la comida. Todas esas son necesidades básicas. ¿Las necesitamos? Claro que sí. Y Dios no sabe que las necesitamos. ¿O sí sabe? Sí sabe, ¿verdad? ¿Cómo saben ustedes que Dios sabe? Vamos a leer un versículo en el futuro. ¿Se recuerda? Se lo voy a decir ahorita. ¿Se recuerda ustedes cuando Jesucristo dijo: miran, ¿por qué os preocupan de qué van a comer, de qué van a vestir? Miran a las aves del cielo que no sigan ni engañan, mas sin embargo, una de ellas cae muerta. Dios es el que creó todo. Él nos puede dar. Tenemos 8 horas para trabajar, algunas veces 12 horas, depende. Pero Dios va a suplir nuestras necesidades. Pero con ese trabajo también tenemos que hacer algo. La segunda cosa que Dios quiere que usted empiece a hacer es esto: empiece a trabajar. Empiece a trabajar por el alimento que permanece para la vida eterna. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos empezar a trabajar por este alimento eterno? Mire lo que dice Mateo 7, 31, 33. Aquí está, y es lo que le había dicho al final. Dice: por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? Ahí está Jesucristo hablando. ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Necesidades físicas, esto todo lo necesitamos. Y aquí dice: porque los gentiles son los que no son creyentes, buscan ansiosamente, con ansiedad, todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Él sabe. Dios sabe que ustedes tienen necesidades. Él no está sorprendido. ¿Qué voy a hacer? No, Él lo sabe todo. Pero buscad primero, no segundo, no tercero, no cuarto, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué requiere esto? Requiere fe. Yo aquí estoy con mi fe en mí mismo. Yo trabajo 12 horas. Yo hago esto, yo hago otro. Yo me proveo. Y Dios me está diciendo: no trabajes tanto. Yo sé tus necesidades. Quiero ayudarte. Trabaja tus 8 horas, 12 de vez en cuando. Dedica esas horas para trabajar en ese pan de vida eterna. Cuando nosotros nos alimentamos primero con las cosas de Dios, entonces nuestra fe será una fe fuerte y robusta. Jesús está diciendo aquí prácticamente. Pero pastor, me cuesta ir a la iglesia. ¿Por cuál pan está trabajando más usted? Lo que usted come es lo que usted es. Si usted se alimenta de las cosas de Dios, cosas espirituales, entonces su fe estará fuerte. Pero si usted se alimenta con alimento del mundo, el alimento que perece, su fe será débil. Trabaje buscando la satisfacción que Jesús quiere darle. Dice aquí: el alimento para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, 27, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí empezaron ellos ya a entender. Ya se habían dado cuenta que habían dos panes y que ellos solo andaban comiendo el pan físico, y Jesucristo les empieza aquí a explicar que Él es ese pan espiritual, que ese es ese pan que los va a llevar a la vida eterna. Y dicen: ok Jesús, ok. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Para hacer esto. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Se las puso difícil porque ellos no creían y no querían creer en Él. ¿Qué está pasando aquí? Jesús le está diciendo que la vida eterna solo la encontramos en Jesús, no hay ninguna otra persona. El alimento para vida eterna, el alimento que cuando usted come le va a dar vida eterna, y vamos a hablar más de esto en el futuro.
Eso es lo que Jesucristo les estaba ofreciendo, y el próximo sermón va a hablar de esto. La vida eterna es suya cuando usted cree en Jesús. Aquí tenemos la razón por qué todo este pasaje que hemos escuchado tiene que ver con la fe. La palabra creer ahí en el idioma original es fe. Es la misma palabra, tener fe, poner nuestra fe en aquel que Dios ha enviado. Hermanos, quiero terminar con esto. Yo sé y Dios sabe que nos es difícil soltar acá, ¿verdad? Nos cuesta un poco, pero ¿cómo soltamos de acá? Lea la Biblia. Infórmese de cuáles son los mandamientos de Dios, qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que no a Dios le gusta, qué es lo bueno y qué es lo que Dios aborrece. Cuando usted empiece a hacer eso, entonces usted va a permanecer en el amor de Dios. Cuando usted permanece en el amor de Dios, ese amor le va a cambiar a usted a través del Espíritu Santo junto con la verdad de Dios. Y usted poco a poco va a empezar a transferir esa fe que ha puesto en usted, la va a poner más y más en Dios. Y usted va a continuar creciendo y viendo que servimos a un Dios bueno, a un Dios que se ha probado justo y fiel en las generaciones pasadas. Y por eso ahora tenemos la evidencia, tenemos la certeza que lo mismo que Él hizo con ellos está y va a seguir haciendo con nosotros. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor amado, te damos gracias que tú eres un Dios bueno. Te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios que nos ayuda y que no nos ha dejado solos y no nos va a dejar solos, porque tú nos amas, Padre celestial. Señor, en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana y te pedimos que aumentes nuestra fe. Si a alguien le falta fe, dice tu palabra, que pida y se le va a dar. ¿Eso cómo se va a convertir, Señor, en una realidad? Que vamos a leer tu palabra, vamos a poder entender a través de tu Espíritu Santo de lo que tú dices es cierto y funciona, y así nuestra fe va a ser aumentada más y más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén.